Pues bienvenidos a la asignatura de Introducción a la Tecnología de Big Data. Es la que vamos a estar trabajando también durante este semestre. Realmente su nombre lo dice, es una introducción, porque hablar de ella o de realmente de trabajar con ella, pues nos llevaría mucho más tiempo, ¿no? Ya hay hasta maestrías dedicadas a esta tecnología, pero pues nos van a servir para esta asignatura para introducción, ¿ok? Entonces, para llevar a buen término esta asignatura y sobre todo, pues aprender. Que como lo hemos visto en otras asignaturas, pues esta también nos ayuda a lo que ahorita están pidiendo las empresas, técnicas de manejo de la información, sobre todo, pero no nada más el poderla manejar, sino también el poder analizarla, ¿sí? Poder revisar qué es lo que nos está tratando de decir tanta información, todo este mundo. Muy bien, vamos a empezar en este caso por la competencia desarrollar. Aplica herramientas y plataformas al análisis de grandes volúmenes de datos para resolución de problemas del entorno. Entonces, pues venimos un poquito con lo que sería bases de datos. Lo hemos mencionado muchas veces, a lo mejor nuestras bases de datos son pequeñas, pero los datos que se manejan ya dentro de Internet son muchísima cantidad de información la que tenemos ahí. Por lo tanto, empezamos a trabajar con este tipo de datos y a veces son estructurados y a veces son no estructurados. Entonces, vamos a hablar ya de mucha información que se va generando día con día. ¿Qué es lo que se revisa en esta asignatura? Bueno, en ella tenemos solamente 3 unidades. No por ello vamos a terminar muy rápido, al contrario, es muchísimo lo que tenemos que ir revisando, pero tenemos una introducción al Big Data, herramientas de análisis de datos y tecnologías de Big Data. Entonces, desde la introducción vamos a empezar a ver el manejo precisamente de esta información, cómo es de que la vamos a ir tratando diariamente. Bueno, ¿qué competencias necesitamos? Pues obviamente vamos a la primerita, es la de base de datos, administración de bases de datos, probabilidad y estadística, gestión de proyectos de software, programación web y sistemas embebidos. Cada una de ellas va a irnos aportando algún conocimiento que nosotros ya debemos de traer para que nosotros podamos irlo aplicando después precisamente a toda esta análisis que vamos a ir realizando de la información. Esta parte de probabilidad y estadística que a lo mejor no nos suena mucho, pero que realmente sí es muy importante, sobre todo también porque vamos a ver que necesitamos la graficación, ¿sí? Necesitamos ver nuestros datos a lo mejor de una manera gráfica, no solamente de manera textual, sobre todo porque trabajamos para personas que a lo mejor no conocen del área o para poder transmitir lo que esos datos nos están diciendo. Muchas veces necesitamos precisamente esa parte de visualización de datos. Entonces, ahí trabajamos mucho con esta parte. Muy bien, vamos a ver un breve recordatorio de administración de bases de datos, solamente para entrar nuevamente en materia en cuestión de los datos. Ay, pero déjenme ver que no compartí. Exactamente. Si no, no se va a escuchar. ¿Ok? Veamos qué nos dice. Hola, soy Rolando Zapata Maraví, docente de la asignatura Base de Datos. Hoy abordaremos el tema de administración de base de datos como eje fundamental
dentro de todo el ciclo de vida de una base de datos a nivel empresarial. Observemos. En SQL Server nosotros hemos trabajado con la base de datos cartera docente, hemos elaborado consultas, hemos hecho procedimientos almacenados, hemos creado vistas, entre otros objetos y detalles de base de datos. A ver, esto viene a ser el diseño físico de base de datos. Aquí nuestra base de datos ya tiene vida. Aquí podemos insertar datos, podemos cambiarlos, podemos actualizarlos, podemos eliminar, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros llegamos hasta esta etapa, una vez que ya tenemos la base de datos lista, con datos y procedimientos listos para su funcionamiento, en esa etapa da inicio la administración de la base de datos. Es decir, prácticamente la administración de base de datos se encarga de garantizar el correcto y adecuado funcionamiento de una base de datos luego de su implementación. Hasta aquí se llegó a la etapa de la implementación. ¿Ok? Ahora, lo que viene después de esto ya es una tarea netamente de administración de base de datos, que está a cargo de un DBA, que quiere decir administrador de base de datos. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros hagamos la fase de administración de base de datos? Porque en realidad la base de datos con el tiempo se puede tornar lenta. ¿Ok? Uno de los motivos podría ser la cantidad de registros que tiene. Por ejemplo, aquí en pantalla voy a hacer una consulta sobre la tabla docente. Bueno, aquí no me reconoce la tabla porque tengo que cambiar aquí en la parte superior, ¿no? Cartera docente, y aquí le voy a dar el nombre de tabla docente. A ver, F5, y miren, en este caso nosotros tenemos una determinada cantidad de docentes. Tenemos 20 docentes en total. ¿Ok? Ahora, con el pasar del tiempo, no voy a tener solo 20 docentes, podría tener centenares o quizás podría tener millares. Eso hace que la base de datos se pueda tornar lenta. Y no solamente en esta tabla, yo podría tener grandes cantidades de datos en otras tablas. Por ejemplo, imaginemos el caso de Continental. En la base de datos alumno, ¿ok? O mejor dicho, en la base de datos que almacena información de los alumnos, nosotros posiblemente tengamos una tabla llamada alumno. Y esta tabla siempre va a seguir creciendo, siempre. Entonces, es normal que con el pasar del tiempo aumenten la cantidad de datos y cuando aumentan la cantidad de datos, la base de datos se podría tornar lenta, podría tener un tiempo de respuesta un poco más demorado. Ahora, no solamente la base de datos se pone lenta por cuestiones de datos, sino también de repente porque hay un procedimiento almacenado mal hecho o de repente es poco eficiente. Además, la base de datos no siempre va a estar intacta. Podría ser que de repente ocurra algún problema de software, alguna falla en el software o ataques de virus, o quizás problemas de hardware con el servidor de base de datos o los discos duros, o de repente algún tipo de desastre natural. Para todo este tipo de incidentes existe la administración de base de datos. Si ocurre algún problema con el software o con el hardware y la base de datos se cae, es decir, deja de funcionar, la etapa de administración de base de datos garantiza estrategias para que se pueda recuperar la base de datos a su estado original. ¿Okay? Ahora, otro detalle importante. Miren, la base de datos es normal que se torne lenta con el tiempo. Obviamente, si es que nosotros hacemos un excelente trabajo, pues estos problemas de lentitud o estos problemas de rendimiento no van a ser tan frecuentes. Pero siempre tenemos que cuidar nuestra base de datos. Es como, por ejemplo, las personas. Las personas con el pasar de los años tenemos más enfermedades, vamos al médico más seguido, tenemos ciertas dolencias. Con la base de datos es similar. Con el pasar del tiempo, la base de datos podría sufrir algunos problemas. En nuestro caso, el que nos da mantenimiento o el que nos administra vendría a ser el médico. En el caso de la base de datos, vendría a ser el DBA o el administrador de base de datos. Ahora, otra etapa muy importante dentro de la administración de base de datos viene a ser la planificación de base de datos. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hemos creado bases de datos, lo hemos hecho de esta manera. New Database. Y empezábamos a llenar dentro de la ventana que se va a mostrar en un momento, dentro de esta ventanita, rellenábamos pues el nombre de la base de datos y también pues rellenábamos aquí sus archivos. Una base de datos al momento de ser creada tiene que ser planificada. Es decir, tenemos que ver cuántos discos duros vamos a tener, tenemos que ver también cuestiones de espacio, tenemos que ver cuestiones de rendimiento. Todo esto es un capítulo completo.
¿ok? Por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho siempre ha sido colocar aquí el nombre, agregar de repente algunos archivos de base de datos y luego darle clic al botón OK. Pero yo te invito a que puedas revisar algunas de estas opciones que aparecen en esta sección. Aquí. Por ejemplo, haciendo una visita general, Initial Size indica cuál es el tamaño inicial de la base de datos. En este caso, para ambos archivos está de 8 megas. Pero esto tranquilamente podríamos subirlo a gigas, ¿no? No habría ningún problema. ¿Qué más? El autogrow. El autogrow aquí indica by 64 megas, es decir, cuando se llena todo el espacio de la base de datos que está ocupando, el tamaño que le has dado, automáticamente se va a incrementar en 64 megas, de forma ilimitada, como indica acá. Ese autogrow se puede modificar. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí, ahí le puedo indicar, ¿no? No quiero que la base de datos crezca, por ejemplo. Ok, y ya no va a crecer. Bueno, en realidad no va a crecer ese archivo, que sería el primario. ¿Ok? De igual forma puedo configurar más opciones por aquí, decirle que crezca en megas o en gigas, o decirle que aumente en porcentaje, por ejemplo. Ahora, le podemos también dar un techo, un tamaño máximo a la base de datos o al archivo de base de datos, o de repente indicarle que sea ilimitado, ¿no? Que cope todo el disco duro. Por última parte, aquí tenemos el path o la ruta donde se van a crear nuestros archivos de base de datos, que perfectamente se puede cambiar. ¿Okay? Incluso las buenas prácticas indican que es bueno tener una base de datos con sus archivos distribuidos en múltiples discos duros. Esto nos ayuda a que la base de datos sea más eficiente y más veloz, porque tiene varios discos duros que pueden atender las peticiones o las consultas que se hacen a la base de datos. Es como un cajero automático. Si tengo una cola inmensa de 200 personas y tengo solo un cajero, ¿ok? Pues vamos a demorar cierto tiempo. Pero si tuviera 3 cajeros, podría avanzar la cola más rápido. En base de datos es igual. El cajero automático vendrían a ser los discos duros. Si tengo más discos duros para atender a mi base de datos, va a ser mucho más rápido. En conclusión, la etapa de administración de base de datos es muy importante. Nos permite cuidar la base de datos, nos permite afinar la base de datos, nos permite mejorar el rendimiento de la base de datos y es una labor, una gran labor que tiene el administrador de base de datos junto con sus operadores. Lo que hemos aprendido en este video tutorial es a conocer un poco más sobre administración de base de datos. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. Muy bien, solamente un breve recordatorio, ¿verdad? Porque realmente vamos a estar trabajando precisamente con todos los datos, ¿sí? Con los datos, ahí, bueno, ahí solamente sobre base de datos, pero también vamos a trabajar con datos no estructurados, ¿sí? Que pueden venir de cualquier fuente, inclusive de correos electrónicos o ya actualmente tenemos lo que son los tweets, los hashtags, todo eso que es precisamente información no estructurada. Muy bien, para que no nos sigamos hasta. A manera de introducción, ok, actualmente la información que se genera pues anualmente se mide en zettabytes, que serían 1 billón de gigabytes. Esto genera la necesidad de contar con científicos de datos que respondan a la demanda actual de almacenar, analizar y presentar la información creciente, de manera que las empresas realicen negocios a partir de esta información. ¿Pero qué información? Bueno, según IBM, el 90% de los datos disponibles actualmente en el mundo se han creado en los últimos 2 años. Las nuevas posibilidades que ofrecen las infraestructuras y las redes de comunicación, unido a la amplia disponibilidad de dispositivos inteligentes, Internet de las cosas, metadatos, etcétera, generan un flujo de información que crece a un ritmo vertiginoso. Y pues nosotros lo podemos ver actualmente, ¿no? O sea, diariamente nosotros generamos muchísima información, aunque no querramos, ¿sí?
un psicólogo, sí, es psicólogo, me parece, me dijo, es que mi teléfono me escucha, así me dijo, pues no sabe, ¿no? No era del área, es que me escucha, porque yo estoy platicando de una cosa y al momento ya me sale de lo que estaba platicando. Son malos, así decía él, ¿no? O ya me sale la publicidad. Bueno, no es tanto que digamos que lo escuche así a ciencia cierta, sino que todas las búsquedas, todo lo que nosotros estamos haciendo en Internet, pues lo va precisamente analizando y va diciendo, ok, a ti te interesan los cursos, a ti te interesan, no sé, los videojuegos, y entonces ya nos va mostrando ese tipo de información de la que nosotros vamos buscando. A veces ni siquiera es nuestro la búsqueda, pero le ayudamos a una persona a buscar alguna información y ya nos empieza a bombardear con ese tipo de información, ¿no? Entonces no es que nos escuchen o que a un mundo nos vigila, no, simplemente es el rastro que nosotros vamos dejando. Cada vez de que publicamos algo, pues también es información que se está generando, ya sea bueno o malo, ¿no? Digámoslo así, pues también es información. Si ustedes recuerdan, ahora que fueron lo de las elecciones de Estados Unidos, ¿sí? ¿Cómo fue que dieron precisamente con que a través de las redes sociales, pues los que fueron a tomar la Casa Blanca, pues fue precisamente a través de las redes sociales que se juntaron, dijeron vamos a defender a Donald Trump, ¿no? O sea, independientemente de todo el background que haya, ¿no? O sea, del por qué y todo eso ahorita no nos interesa. Lo que nosotros deberíamos de sí interesarnos es que toda esa información quedó guardada, aunque a lo mejor después la borraron, pero sí se pudo seguir el rastro y dieron con las personas que originaron ese ataque a la Casa Blanca. Claro, hay todo un grupo de técnicos precisamente buscando esa información, rastreando y todo, pero ahí ya la estamos generando. Entonces, nada de lo que pongamos en la red pasa, digamos, totalmente desapercibido. Entonces, nosotros mismos vamos dejando ese rastro, ¿sí? La ingente cantidad de datos disponibles generados de forma continua e incesante por entidades, usuarios, servicios o dispositivos ha implicado el desarrollo de nuevos métodos científicos e ingenieriles para disponer de sistemas y procedimientos capaces de almacenar, procesar y analizar dichos datos, generando de esta manera información y conocimiento en sectores tan dispares como la industria, banca, finanzas, marketing, seguros, redes sociales, por citar algunos. Entonces, ahora no es falta de información, vamos a decirlo así. Ahora es exceso de información y ahora es qué vamos a hacer con esa información. ¿Qué vamos a hacer con toda la información que se está generando? Pues como lo mencioné ahí, nosotros tenemos que ser capaces de, primeramente, almacenarla. Después necesitamos procesarla y finalmente la vamos a analizar. ¿En qué momento la vamos a analizar? Bueno, cuando ya nosotros, en base a esta información que tenemos, ya podamos generar algún conocimiento. Podamos ser la base para la toma de las decisiones. En las industrias, en cualquier empresa, ya están colocando precisamente este tipo de información, como es el Big Data, porque quiero saber cómo voy, quiero saber qué es lo que la gente está hablando de mí, qué es lo que están pensando o cuál es el sentimiento inclusive que les provoca mi empresa, ¿sí? Claro, hay eso digamos que es como lo de marketing, pero hay cosas tan profundas como en base al conocimiento o en base a los datos que se van generando, ¿cómo puedo revisar que no haya fraudes? Sí, que cómo puede ser una persona en base a su información ser susceptible a ser
una persona asegurada o qué seguro le puedo ofrecer para que me diga que sí. Otro aspecto de marketing en base a la información es precisamente a qué anuncios le voy a ir mostrando. Esa es una. Y la otra es, ok, estos anuncios me sirven o le sirven a la persona y de ahí va a ver si compra o no compra, ¿no? ¿Qué tipo de consumidor es? La otra es, ¿se va a quedar en mi empresa o se va a ir con otra si yo le estoy ofreciendo, no sé, un servicio de cable, de internet o un servicio de telefonía móvil? ¿Se va a quedar conmigo o quiénes son susceptibles a que no se queden conmigo, ¿no? Porque están descontentos, a toda esa información que se va generando. ¿Cuántas veces habla servicios al cliente? ¿Cuántas quejas ha puesto? ¿No? Todo eso. Pero no solamente nosotros analizar la información, sino que esa información ya está dada y que un sistema revise esa información y entonces ahora sí nos dé una posibilidad generando esa información. Entonces, por eso es muy, muy importante. Pero, ¿qué es el Big Data? Bueno, es un término de origen inglés cuya traducción equivale a datos masivos. Muchas son las definiciones que entidades y organizaciones han dado para este término, pero todas ellas se pueden resumir en el conjunto de datos cuyo tamaño supera considerablemente la capacidad de captura, almacenado, gestión y análisis del software convencional de bases de datos. Inclusive ya habíamos visto, o ustedes ya lo han revisado, ya lo habíamos revisado, que SQL Server nos sirve, inclusive Oracle, para almacenar muchísima información. Pero aquí estamos hablando de información exagerada, vamos a decirlo así. Por eso, inclusive Microsoft ahora apuesta por Azure, que es precisamente como la evolución del SQL Server. Y ahí ya tenemos técnicas de manejo masivo, o sea, de datos masivos y también técnicas de inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver que sí va así como que junto con pegado lo que es el Big Data. Oracle también tiene ahora los servicios que nos proporciona para poder manejar tanta información, que no es las bases de datos tales como las conocemos. También AWS ha tomado mucho auge precisamente por eso. Te puede manejar información, muchísima información. Aparte está en la nube, ¿sí? O sea, tú no necesitas pelearte con eso de la capacidad, igual que Azure. Y aparte tienes ahí mismo la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para poder manejar toda esa información. Entonces, como vemos, no es un término que está allá en el olvido o en la imaginación de alguien, sino que es algo que ya nosotros podemos utilizar, podemos aplicar, inclusive ya al exceso de información. Muy bien. Y bueno, este precisamente es otro, es un video de EdTeam, en donde nos explica también qué es el Big Data y cómo lo podemos aplicar. Escuchamos atentamente esta parte también. Hola amigos, yo soy Álvaro Felipe y hoy quiero hablarles acerca de Big Data. Para eso quiero contarles una pequeña historia. Él es Carlos, él es panadero, hace pan, hace buen pan, entonces le va bien, tiene buenos clientes. Sin embargo, él quiere que su negocio crezca, así que como todo buen emprendedor empieza a leer sobre marketing, sobre negocios, sobre gestión, lo que todo buen emprendedor debería hacer, leer todos los días. Así que de esta manera él comprende que debería guardar los datos de sus clientes para poder tener mejores relaciones, informarles cuando hay descuentos, ofertas, nuevos productos, eventos, etc. Ok, pero como él no sabe mucho de tecnología, los guarda en un documento de texto.
pero no tienen una estructura. Para un cliente le pone primero el apellido, luego el nombre, al siguiente cliente le pone primero el nombre, luego el apellido, a otro cliente le pone primero el correo, luego el apellido, luego la fecha de nacimiento. Todo es un desorden, mayúsculas, minúsculas, una locura. Pronto él mismo se da cuenta de que esto no es eficiente, demora mucho en encontrar una información porque todo está desordenado. Así que leyendo se entera que es mejor guardar todo esto en una hoja de cálculo porque ahí ya hay un orden, hay filas y columnas. Entonces en la columna 1 pone el nombre, en la columna 2 el apellido, en la columna 3 el teléfono celular, etc. Todo está mucho mejor. Pero un día conoce a un señor llamado Alexis Lozada. Y Alexis Lozada le dice: esto no es una base de datos, esto es una hoja de cálculo. Tú necesitas una base de datos, Carlos. Entonces Carlos le dice: oye Alexis, yo he escuchado que Access es una base de datos, entonces muevo mis datos a Access. Y Alexis se enoja muchísimo peor y le dice: Access no es una base de datos, tú necesitas una base de datos, yo me encargo. Entonces Alexis diseña una base de datos que lo pone feliz y también pone feliz a Carlos, obviamente. Mejórate, Alexis, hay bastantes bases de datos esperándote. Entonces Carlos ya tiene sus bases de datos, pero pronto se da cuenta que la información viene de muchos lugares aparte de esta base de datos. Los correos electrónicos que comparte con sus clientes, los mensajes que envía y recibe por las redes sociales, la información de sus ventas, la información de lo que le paga a sus empleados, la contabilidad en general, ¿no? Los datos de sus proveedores, qué proveedores tiene, qué productos le traen, cuánto les pagan, qué fechas vienen, qué créditos tiene, etc. La información de analíticas de su sitio web, cuántas visitas tiene, cuánto tiempo se quedan, de dónde lo están visitando, cómo llegan a su sitio, la información de su inventario, la información de los registros de su negocio, una gran cantidad de información que hace que en algún momento Carlos se quede así, sin saber qué hacer con tanta información. Ahora, Carlos es un pequeño empresario y ya está sintiendo que hay mucha información, pero también se da cuenta que si él fuera capaz de centralizar toda esa información que viene de diferentes fuentes y trabajarla como una sola información, es decir, saber que este cliente que me escribió por Facebook es este con el que tuve conversaciones por el correo electrónico y es este que tengo en la base de datos que me ha comprado este y este producto, de esa manera puedo definir el comportamiento de este cliente, pero obviamente están todos los datos por diferentes lugares y es muy complejo. Ahora imagínate el reto que tiene que asumir una gran empresa, un banco, una cadena de supermercados, una tienda por departamentos que tiene locales en varios países, una empresa de software con clientes a nivel mundial, una empresa de telecomunicaciones, etcétera. ¿Cuánta información ellos manejarán? Enormes cantidades de información que también están repartidos por distintos lugares. Esta es la esencia del Big Data. Pero antes de explicarte qué es Big Data de manera técnica, hablemos de la terminología. De esas palabras que vas a escuchar en el mundillo del Big Data, y es bueno que tú las conozcas. En primer lugar, los datos no estructurados. Son aquellos que no tienen una estructura definida, como Carlos poniendo los datos de sus clientes en un documento de texto y poniéndolos como caigan. No tienen una estructura. Sin embargo, igual son datos, igual es información importante. Tú dirás: sí, pero tú pusiste el ejemplo de Carlos porque él era un principiante en la tecnología. Nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros siempre estructuramos nuestra información. Falso. Cuando envías un correo electrónico, el cuerpo de ese correo son datos no estructurados, a pesar de que hay información muy importante ahí. Documentos de texto, conversaciones por Slack, toda la información que guardas en tu sistema de gestión de proyectos, ya sea Asana, Trello, Jira, Wrike, etc. Todos esos datos no estructurados y son datos importantes de tu empresa. Además, tenemos los datos estructurados, que son los datos que ya se diseñan, como el ejemplo de Carlos pasando sus datos a una hoja de cálculo. Tenemos luego la base de datos. Llega Alexis y dice: tenemos que hacer una base de datos. Esto es un conjunto organizado de información, de datos estructurados, y existen los motores de base de datos, que es software que permite almacenar, procesar y extraer la información de estas bases de datos. También tenemos el término on-premise, que se usa para referirnos a las empresas que guardan sus datos e infraestructura en local, es decir, en sus propias oficinas. Han comprado computadoras, servidores, racks, han hecho el cableado, tienen un lugar específico para guardar todos esos datos. Eso es on-premise. Obviamente,
en un momento determinado no había otra forma de hacerlo. Si tú querías guardar información, tenías que comprar equipos y ahí guardar la información y ahí procesar esa información. Sin embargo, esto es muy costoso. Necesitas un espacio físico que es costoso, necesitas comprar los equipos y saber que en determinada cantidad de años estos equipos se vuelven obsoletos y hay que renovarlos. Necesitas personal capacitado y especializado para manipular estos equipos. Es costoso realmente. El nuevo modelo es el cloud computing, que significa que todos estos servicios de cómputo estén en Internet ofrecidos por una empresa. Las empresas más importantes de cloud computing son Amazon con AWS, Google con GCP y Microsoft con Azure. Entonces, ya no tenemos que tener esas grandes cantidades de equipos y gastar tanto dinero, sino que nuestros datos están almacenados en la nube se procesan, en la nube hay mucho poder de cómputo. Un mito muy común de la nube es decir que es la computadora de otra persona, y eso es absolutamente falso y quiero dejarlo muy en claro, nunca creas eso. El cloud computing es un conjunto de servicios de cómputo enormes, gigantescos, y un conjunto de servicios de cómputo escalables, es decir, que si se requiere más poder rápidamente puedes escalar. Un data warehouse es un gran almacén de datos. Estamos hablando de cantidad de terabytes, es decir, 1.000.000 de gigabytes. Imagínate, es tremendo. Tenemos también el machine learning, que es el aprendizaje automático. Significa que las computadoras sean capaces de aprender a través de patrones y poder detectar nuevos patrones y hacer predicciones. Es como tener un asistente que está todo el día revisando la información para encontrar datos importantes. Te pongo un ejemplo. Imagínate que le damos 1.000.000 de fotos de un perro a una computadora y le decimos, oye computadora, en este 1.000.000 de fotos hay perros. Entonces la computadora empieza a aprender con esas fotos de perros y se supone que al final pues debe saber cómo identificar a un perro en nuevas fotos. Este 1.000.000 de fotos es un número completamente aleatorio que me he inventado, ¿ok? Pero luego de procesar estas fotos, le damos una foto de un gato, de un caballo, de un león, de un perro o de algunos objetos, a ver si la computadora ya entendió y ya puede reconocer un perro. Ese es el principio de Machine Learning y se puede aplicar a muchísimas áreas, no solamente al Big Data. ¿Pero qué es Big Data? No lo hemos explicado de manera técnica hasta el momento. Big Data es un gran volumen de información de diferentes fuentes. No cuenta una sola fuente por más grande que sea esta fuente. Tiene que venir de diferentes fuentes con diferentes estructuras y a una velocidad tan rápida de cambio, es decir, de nuevos datos que van llegando como una gran avalancha de datos que no paran de llegar. Y al no parar de llegar y de moverse estos datos son casi imposibles de procesar y analizar con los sistemas de cómputo tradicionales. Es decir, necesitamos muchísimo poder de cómputo. Es decir, cloud computing. El Big Data también se puede hacer on-premise con herramientas como Hadoop, pero actualmente la tendencia es irnos a la nube porque nos da más poder a menor costo. El Big Data debe cumplir con 5 Vs o 5 Vs para los amigos de España. Estas 5 Vs son las siguientes: gran cantidad de información difícil de procesar con los medios tradicionales. Variabilidad, es decir, que los datos sean diferentes. Si todos los datos son de una misma base de datos, pues no tiene mucho reto eso, simplemente se analiza con un motor de base de datos tradicional. Pero cuando viene de diversas fuentes, ya hablamos de Big Data. Pero no solo que vengan de diversas fuentes, la velocidad es importante, es decir, con qué velocidad cambian estos datos. Nunca dejan de llegar nuevos datos. Por ejemplo, tu teléfono está rastreando por dónde te mueves siempre. Entonces siempre está generando nueva información aunque tú no la digites. También tenemos la veracidad. Significa saber qué datos son veraces y qué datos no. Ejemplo, si tenemos una cuenta en redes sociales con 1.000.000 de seguidores pero comprados, esos datos no nos valen absolutamente de nada para un análisis. Y también está el valor. El valor es saber qué tan pertinente es esta información para los objetivos que tú estás buscando. Por ejemplo, si yo en EDETEAM quiero mejorar las ventas usando Big Data, los datos de geolocalización de mi teléfono no influyen absolutamente en nada. Entonces, no son datos de valor para este análisis. Seguramente te estarás preguntando, si los datos vienen de muchísimos lugares, ¿cómo podemos analizarlos como si fueran una sola fuente? Para eso tenemos un proceso llamado ETL. La primera fase es la fase de extracción, que es cuando nosotros capturamos los datos de todas esas fuentes y los centralizamos. La segunda fase es la fase de transformación.
cuando nosotros estandarizamos los datos. Como han venido de diferentes lugares, hay que darles un estándar, algo llamado data cleaning, limpiar los datos para que parezcan de una sola fuente. Obviamente hay que escribir un modelo, un algoritmo para limpiar estos datos, aunque también el Machine Learning nos podría ayudar en esta etapa. Y luego el load. El load es la carga de la información. Es decir, ya extrajimos los datos, ya los limpiamos y ahora hay que cargarlos o guardarlos en un data warehouse para su posterior análisis. Hasta este momento estamos hablando de datos, muchos datos, limpiar los datos, analizarlos, pero ¿para qué? ¿Has escuchado tal vez esta frase de que los datos son el nuevo petróleo? Que empresas como Google o como Facebook hacen millones con nuestros datos. Sí, todos lo sabemos, pero ¿te has preguntado algún día cómo? ¿Cómo Google o cómo Facebook transforman estos datos en dinero? Está el dato acá y está el dinero acá. ¿De qué me estoy perdiendo para convertir este dato en dinero? Bueno, hablemos del ciclo de vida de los datos y eso te va a ayudar a entender cómo los datos se transforman en dinero. En primer lugar, necesitamos capturar estos datos. Repito, los datos que vienen de diferentes fuentes hay que capturarlos. Sería la primera etapa del ETL, ¿cierto? La extracción. En segundo lugar está el almacenamiento. Se supone que ya se hizo el ETL. Ya capturamos, ya transformamos y ya guardamos en un data warehouse. Ya tenemos los datos guardados, ahora viene la fase del procesamiento y el análisis. Ya tenemos los datos como si fueran una sola fuente, limpios y estandarizados. Ahora toca encontrar patrones. Estos patrones los podemos buscar de manera predeterminada, es decir, nosotros definir qué estamos buscando y escribir los modelos, los algoritmos para esas búsquedas, o podemos apoyarnos en Machine Learning. La diferencia es que Machine Learning puede encontrar patrones que nosotros ni siquiera imaginábamos que necesitábamos. Eso es muy chévere. Y la última parte es la exploración y visualización. Ya tenemos toda la información, hay que mostrarla en un dashboard, hay que mostrarla en un tablero para que los tomadores de decisiones, gerentes de negocio, gerentes generales de empresas, autoridades gubernamentales, autoridades municipales, puedan tomar decisiones con estos datos, viendo la información ya procesada, ya en tableros, en gráficos muy fáciles de entender. Pero hasta ahora siguen siendo datos. ¿Dónde está el dinero? Ok, lo que pasa es que con estos datos tú puedes tomar decisiones. Estos datos te muestran comportamientos de los usuarios o te muestran tendencias o te predicen el futuro. Obviamente no pueden predecir el futuro de manera exacta, pero las tendencias dicen algo en estadística, ¿no? Entonces podemos saber si las ventas van a subir, van a bajar, en qué temporada, qué tipos de usuarios van a comprar en cierta región geográfica. ¿Se acuerdan el escándalo de Cambridge Analytics? Cómo ellos pudieron manipular las elecciones simplemente sacando patrones de comportamiento de los usuarios de Facebook. Terrible. Ahí es donde está el dinero y las ganancias. Ahora, no solamente para las empresas, también para la ciudadanía. Podríamos analizar datos abiertos, el famoso Open Data, y encontrar soluciones. Por ejemplo, soluciones de tráfico, soluciones de seguridad. Supongamos que podamos analizar el índice de delincuencia en toda la ciudad, cruzarlo con las cámaras de vigilancia, con las denuncias en comisarías, cruzar todos los datos y poder definir las zonas seguras y las zonas no seguras, incluso en horarios del día. Me imagino una aplicación, se me ocurre, ¿no? Una aplicación que te pueda decir, según la hora del día, qué zona es segura y qué zona no es segura para transitar. Y eso se puede hacer con Big Data, obviamente. Entonces, para resumir, el Big Data permite encontrar soluciones para los negocios o para la ciudadanía a través del análisis de grandes volúmenes de información usando gran capacidad de cómputo, principalmente con Cloud Computing y con Machine Learning. Si quieres saber más de Big Data y meterle las manos en la masa a este tema y no simplemente una presentación hablando del panadero y de ejemplos por encima, sino meterte a las tripas del Big Data, entender cómo se analizan los datos y ver realmente cómo se trabaja, te invito este 18 de mayo en Ciudad de México al EDCAM México 2019, donde Manu Rodríguez, nuestro profesor en Cloud Computing y Customer Engineer en temas de Cloud para Google, va a dictar el workshop Big Data on Google. Es un workshop de 3 horas completamente presencial. Lo vas a tener ahí al experto en Cloud para preguntarle todo lo que quieras preguntarle y hacer que tu inscripción valga cada centavo. Si estás en México, te invito a ir a ed.team/México ahora mismo para adquirir tus entradas antes que se agoten.
Y si no estás en México, te invito a ir a ed.team/premium para actualizar tu cuenta y tener acceso a las grabaciones y materiales de este workshop. Nos vemos en México. Bueno, ya vimos algunos términos en los cuales nos van a ayudar precisamente a esta parte de lo que sería el Big Data, ¿sí? Entonces ya estamos ahí revisando algunas cosas que vamos a ir trabajando durante el semestre, pero mucho de ello es lo que mencionábamos, o sea, grandes volúmenes de datos, pero también la fuente de donde vienen esos datos es la otra parte importante. Muy bien. Ahora en el siguiente video vamos a ver qué necesitamos para trabajar. Por cierto, pues parte de lo que a lo mejor yo espero que algunos hayan hecho, a lo mejor si no les interesa pero sí los temas que les interesen. Recuerden que hay muchísima información en internet y ustedes mismos pueden ir tomando algún curso si a ustedes les interesan más estos temas. Muy bien, ¿qué necesitamos para trabajar en Big Data? Es nuestro siguiente video. Te quiero preguntar, ¿cuál es el camino formativo que tú recomendarías a una persona que a día de hoy, sin conocer muchos datos, quiere profesionalizarte en este área? Pues básicamente lo que tiene que tener clara la persona es que, a ver, primero, si su formación previa es STEM, es decir, del área de tecnología, de ciencias, pues tendrá menos dificultades que si si viene más del área de sociales, o lo que llamamos habitualmente letras. Más del 50% de nuestros alumnos provienen de grados del área, digamos, soft, del área de administración de empresas, economía, derecho, periodismo, y menos del 50% proviene del área STEM, del área de ingeniería, del área de matemáticas. Entonces, quiero decir, cualquier persona que no tenga aversión a un ordenador, que no tenga aversión a las matemáticas y que esté dispuesta a matemáticas y estadística. Hay que tener en cuenta que esto es aplicado, que no estamos buscando, vamos a ver, hay perfiles que son creadores. Yo no creo contenidos en el sentido de que yo utilizo el ordenador para resolver problemas, pero yo no creo algoritmos, utilizo los que ha creado otro. Si voy a inventar algoritmos, voy a hacer algoritmos, necesito una formación previa claramente STEM, ¿vale? Pero si yo lo que voy es a generar valor para quien me vaya a contratar, lo que necesito es tener pasión por lo que voy a hacer, punto uno, no tener, sobre todo, aversión a la máquina, ni aversión a los lenguajes de programación, ni a la estadística, y a partir de ahí dedicarle tiempo. Que voy a tener que dedicarle más tiempo que una persona que viene del área STEM, evidentemente, pero también es posible que tenga que dedicarle luego menos tiempo a conocer el negocio en el que voy a trabajar. Claro. Una tercera parte fundamental, después de las matemáticas y estadística y después de los lenguajes de programación, es el conocimiento de negocio. Yo no puedo aplicar un algoritmo, no puedo aplicar un sistema de predicción o de recomendación en medicina como lo puedo aplicar en retail. Es totalmente distinto. Necesito conocer el negocio. Y ahí es donde precisamente las personas que provienen de una gente que venga del campo de la abogacía, del derecho, pues va a ver muy claramente las aplicaciones en su negocio. No necesita que se las cuente nadie, porque ha estado trabajando como abogado y ve cuáles son las debilidades que tiene la profesión y las ventajas que le puede aportar la máquina. Entonces, eso es precisamente, yo creo que esa es la clave, tener mucha curiosidad, mucha curiosidad. Eso va a resolver un montón de problemas a las personas. De hecho, es justo lo que... Aprender, estar siempre dispuesto a aprender y aprender más. Yo tengo alumnos que este año llevan 25 cursos hechos, además del máster que están haciendo, 25 cursos cortos de entre 5 y 8 horas. Tengo un alumno que lleva hechos 25 adicionales a las clases del máster. ¿Por qué? Porque tiene curiosidad. Sí, claro, un perfil. Ya de por sí sabemos que la gente que esté interesada en ese tipo de formaciones tiene curiosidad intelectual casi inagotable, ¿no? Pero es cierto. Y es muy interesante lo que dices de hay que entender que los datos y el análisis de datos es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Tiene que existir una sólida base del conocimiento del negocio, de cuáles son las cadenas que mueven la operación del día a día de tu empresa, para identificar cuellos de botella, optimizar y luego analizar, ¿no? Entonces, ahora te quiero preguntar por la parte más técnica. ¿Cuál es el skill set a nivel hard skills y un poco las herramientas, los lenguajes de programación que son más técnicos
y que tendría que dominar una persona ya entiendo que ciencia de datos, ¿no? Los hard skills realmente tienen que ver, para ser usuario de Machine Learning no es imprescindible una formación matemática, pero está claro que el Machine Learning es matemáticas. Es una rama de la matemática con computación integrada, ¿vale? Es la combinación. Pero, insisto, no es necesario, yo no soy matemático, yo soy economista y actuario, ¿vale? Digamos que soy del área de economía, la parte un poco más hard, y además como soy antiguo, pues más hard aún, pero sigo siendo economista, no soy matemático, aunque tenga una titularidad en estadística e investigación operativa, que es del área de matemáticas. Yo me considero economista y actuario. Y me manejo, quiero decir, también es verdad que llevo muchos años, pero bueno, tengo alumnos que tienen 22 años que se manejan del área de ADE, que se manejan mejor que yo. O sea, quiero decir que esto es un tema de profundizar hasta donde uno quiera. ¿Que uno quiere ser simplemente usuario? Pues acabará dándole un botón. Ahora mismo es muy complicado darle un botón porque no hay prácticamente botones para el área de Machine Learning, pero lo sabrá. Bueno, pero bonito también es crear y probar y ver cómo funciona tu set de entrenamiento, tu dataset de entrenamiento, cómo funciona con el que lo vas a casar, con el de prueba. Entonces, bueno, pues eso, conocer cuáles son las pruebas que tienes que hacer. Todo eso es importante. Entonces, eso va asociado, evidentemente, a cierto nivel de matemáticas estadística. Si vamos a entrar ya en todo el área de lo que tiene que ver con procesamiento de lenguaje natural, estadística bayesiana. O sea, ya estamos entrando y el Machine Learning cada vez es más bayesiano. Pues bueno, pues ahí se complica un poquito el tema, ¿vale? Pero sigue siendo relativamente asequible. Esto me oye decir un matemático y me mata porque dicen que es imposible que pueda decir que es asequible. Lo digo por experiencia propia, se puede hacer. Y lenguajes de programación, pues básicamente dos ahora mismo que lo están petando, que son R, que sigue creciendo, que es muy de concepto en el sentido de, para toda la parte, digamos, de exploración y toda la parte de presentación en gráficos, la ciencia estadística y la ciencia de datos, ahora mismo cualquier desarrollo nuevo lleva asociado inmediatamente el límite de la ciencia, el edge, está con una biblioteca de R, que sale a la vez en el mismo artículo. Es impresionante. Y Python, evidentemente. Python no se puede ahora mismo. Son los dos lenguajes que hay que conocer. ¿Hay que añadir SQL? Hay que añadir SQL. Depende de dónde vayamos a trabajar, pero SQL, que no es complicado, es otro lenguaje de gestión de bases, básicamente porque todas las bases de datos estructuradas están en una forma u otra en SQL. Y luego ya, pues, toda la parte de MongoDB para lo que son bases no estructuradas, pero eso ya es más de nicho, ya más de friki. Si queremos empezar, no tener miedo a matemáticas, R y Python y algo de SQL. Y si alguien quiere ir directamente a Analytics, pues fundamentalmente SQL y dejar el R y el Python para más adelante. Muy bien. Pues ya lo tenemos. Python creo que ya tienen la base, ¿verdad? Y bueno, entonces nada más nos falta R, que es el que vamos a ir revisando durante este semestre. Y no a lo mejor a una profundidad, si vamos a usar algunos paquetes, pero sobre todo lo importante es de que lo veamos y si a alguien le interesa, por eso les decía lo de los cursos, si a alguien le interesa más, pues pueda profundizar un poco más. Miedo a la computadora, pues no le tenemos, ¿verdad? Ya a estas alturas no. A lo mejor alguien sí diga, híjole, yo sí un poquito a las mate, pero no se asuste, también vamos a ver matemáticas, sí, también, pero no unas matemáticas tan complejas, vamos a tratar de hacerlas simples, solamente recordando los términos que ustedes ya aprendieron. Entonces, al igual que con la otra asignatura, pues vamos a tener también parte de matemáticas, estadística, SQL que ya sabemos, vamos a ir aprendiendo R y vamos a aplicar Python también para el manejo de grandes volúmenes de datos. Entonces, nos espera realmente un semestre bastante movidito,
pero no se preocupen, vamos a ir viendo todas las actividades de tal manera que ustedes los puedan desarrollar. Y la otra, que se enamoren precisamente de esta área. La verdad, yo tenía rato que no estudiaba mate, pero no, nada de que no se pueda resolver recordando. Y otra, es muy padre, o sea, la verdad, porque tú le das una información a la computadora y porque yo también muchas veces me he preguntado, bueno, ¿y cómo es que de veras va a aprender? O sea, ay, yo no creo que aprenda, pero sí, le das la información que tú quieres que analice, se analiza, le aplicas el algoritmo y te puede predecir, o sea, es en serio, y no predecir de adivinar, sino es en la misma escala en la que vamos, es una línea en la que te dice, mira, pues tus ventas pueden aumentar, disminuir, tus clientes se pueden comportar o se han comportado de esta manera, pero todo es en base a lo pasado. ¿Cómo se han comportado? Ahora cuál es la tendencia, ¿no? Y bueno, ahorita hemos tenido muchas tendencias con esto de la pandemia y bueno, ¿no? Entonces, están muy padres estas dos asignaturas. Espero que ustedes también así lo terminen de revisar. Si a alguien ya le ha interesado y ha hecho algún cursillo por ahí, pues vamos a reforzar ese conocimiento. ¿Qué aporta al perfil esta asignatura? Bueno, pues identificar y resolver problemas relacionados con el paradigma de Big Data, clasificar y almacenar los diferentes tipos de datos de este paradigma, realizar análisis de datos de diferentes fuentes y poseer las habilidades metodológicas de investigación para sentar las bases de conocimiento para futuros científicos de datos. No crean que eso de la ciencia de datos es allá en otro mundo o que ustedes no pueden, no. Tienen las bases, van a ver que tienen las bases suficientes para poder orientarse a hacer ciencia de datos si ustedes así lo deciden. Pero es también cuestión de que ustedes quieran. Y como lo decía el video, o sea, esa curiosidad por aprender nos da las bases para que nosotros podamos desarrollarnos o ustedes se puedan desarrollar en cualquier área que ustedes decidan. Muy bien, igual que la otra, vamos a tener en este caso tareas, investigaciones, también hay conferencia virtual en cuanto a esta parte de ciencia de datos, hablando ya así como ese fue un breve video, pero sí vamos a tener también invitados que se dedican precisamente a la ciencia de datos y que les puedan explicar un poco más cómo es un día a día de un científico de datos y cómo fue que ellos llegaron a ser científicos de datos. Quiero invitar a uno que él hace ciencia de datos sobre el espacio, investigación espacial. Está bien padre, yo lo vi en una conferencia y a ver si puede venir con nosotros un día, porque está muy padre, o sea, el hecho de cómo aplicas ahora la ciencia de datos, pero al espacio, que tú dices, ¿qué tiene que ver? Pues todo lo que se va capturando en el espacio son datos, es información, y cómo, cómo ayuda esta parte de la ciencia de datos ahora a predecir nuevas cosas. Está muy padre su plática, voy a ver si no, y si no, pues ya la veríamos no en vivo, sino ya en otro lado, pero vamos a tener conferencias virtuales para que ustedes se vayan adentrando más a este mundo. Vamos a tener prácticas porque como lo mencionaba, pues vamos a tener prácticas en R, prácticas en Python también sobre Big Data. Vamos a instalar una plataforma. Estoy revisando cuál, si Scala o Spark, pero alguna de esas la vamos a instalar para que nosotros podamos revisar alguna otra información que tengamos. Y pues también vamos a tener un proyecto final. Por eso les comentaba que ya ven que ahorita ya lo mencionó, o sea, Big Data, aplicas técnicas de Machine Learning y ya puedes obtener un mejor resultado.
Entonces, sí me gustaría, o sea, estaría muy padre que su proyecto abarcara las dos áreas, porque así, bueno, los que llevan las dos materias, ¿verdad? Si hay alguien que no lleva las dos, pues entonces sí ya, no, a lo mejor no podría tener un aprendizaje automático, pero sí podría ver toda la primera parte que nos mencionó el otro video, que es precisamente extraer la información, tratarla y poderla visualizar. Mejor no aprende, pero sí. Y ya los que sí llevan las dos, pues hacemos todo ese tratamiento de la información y luego le aplicamos Machine Learning y pues ya tendríamos un muy buen sistema artificial, de inteligencia artificial, ¿no? Al final. Entonces sí hay que ir pensando en eso, ¿no? Bueno, prácticas, no necesariamente le puse programas porque en R son muchos como programitas, muchas sentencias que vamos a ir aprendiendo. Por eso es prácticas, aunque sí es parte de programación. Muy bien, aunque son 3 unidades solamente, sí, de la 1 a la 4 vamos a empezar a introducirnos a este mundo de los datos. De la 5 a la 11, si se dan cuenta, más o menos también converge con la otra. A partir de la semana 10, 11 aproximadamente, ya tendríamos nosotros el tiempo o ya las sesiones en las cuales podríamos ir revisando su proyecto, cómo van, cuáles son los problemas que se han presentado, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos ahí se converge, así que tendríamos más o menos 10 semanas viendo teoría, práctica, laboratorio, y ya después ustedes van a ir aplicándolo a su proyecto final. Muy bien, pues entonces esta sí fue más rápida porque ahorita vamos a tener una revisión de CASEI, ya ven, andamos en eso, pero solamente, nuevamente los que no se pudieron inscribir en Moodle, por favor, ya están abiertas las 2 asignaturas. Sí, nuestras sesiones van a seguir siendo virtuales por el momento, entonces ya veremos si vamos a poder regresar o no, eso ya va a ser independiente, pero ya más o menos vimos cuál va a ser nuestro plan de trabajo y si es importante. Si saben de alguien que, porque ya me mandaron correo 2 chicos, pero si saben de alguien más que no le llegó esta clase o que no tiene acceso al Moodle, que por favor se ponga en contacto conmigo, o que por alguna razón no pudo inscribirse, porque también ha habido algunos detalles con el Mindbox, pues ya empezamos, se lo comentan, ya empezamos el día de hoy para seguir con las actividades que vamos a ir realizando. Ahí vienen 2 actividades de 2 Padlets, no las hagan, las vamos a hacer la próxima clase. Sí, por favor, aunque ya se las puse en el Moodle, pero solamente es para no tener que yo salirme y estarles revisando afuera de la plataforma, ¿sí? Entonces yo ya las puse para que si alguien no puede con el externamente, a través del Moodle lo puedan hacer, o alguien que esté trabajando, también por favor les pido que me avisen y todo para que podamos para que pueda hacer sus actividades y entregármelas. No hay problema, también ya saben, bueno, inclusive en las 2, si algún día por algo se pierden la clase, van a quedar grabadas, ¿sí? Para que ustedes las puedan revisar, ver qué hicimos y qué prácticas se quedaron pendientes, ¿ok? Entonces, nuestros Padlets sí los vamos a ver la próxima clase, por eso ya se los puse ahí. Sí, entonces no los resuelvan, no se preocupen, el miércoles los vamos a resolver todos aquí en clase y vamos a ir comentando un poco más de ello, ¿ok? Bueno, no sé si hay alguna duda o comentario hasta aquí. Yo, maestro, un pequeño comentario. Sí, adelante. Tuve la oportunidad de hacer prácticas en una empresa y a veces me va a complicar quizá entrar a las clases. Y Sí, es lo que se me está validando, ok. perdón, se me está Ajá. validando que sea proyecto de residencias y pues estoy trabajando en esto y así mismo voy a tomar mi 9º semestre. No sé si hubiera una
por ahí hay algún inconveniente por tomar la clase o a veces no tomarla. Igual lo bueno que graba los videos y ya cualquier detalle pues ahí lo checo. Ujú. Sí, mientras pertenezcan al equipo, por eso les decía, si alguien por alguna razón no me apareció en la lista, yo tomé la lista que aparece en el Mindbox y fue como los inscribí en el Teams. Ya en el Moodle pues ya no alcancé, por eso les pedí que se automatricularan. Pero si están en el Teams, ahí mismo en el equipo, como miembros del equipo, ahí pueden ver los videos. Y también todas las actividades van a ser entregadas a través del Moodle. Por decir, si el miércoles, como menciona el compañero, él no puede entrar, pero ya sabe que hicimos los Padlets, ahí mismo en el Moodle entras a los Padlets y ya resuelves el tuyo, ¿sí? Para ya tomártelo en cuenta. En la siguiente parte, que es lo de R, entonces igual, a ver, ¿qué programa hicimos y qué programa quedó de tarea? Y ahí mismo lo entregas y no habría ningún problema, ¿sale? Gracias, sí. De nada. Igual si alguien tiene la misma situación, sería lo mismo, ¿no? O porque no sé, tuvo que asistir al médico, etcétera, o sus papás, sus familiares, esperemos que no, también no puede asistir a clase, no hay ningún problema, ¿sí? Van a quedar ahí y las actividades tampoco son de un día para otro, ¿no? Normalmente son para la semana, para que ustedes las vayan realizando. Entonces, les voy a subir un video también de la instalación de el R, pero con el IDE, ¿sí? IDE Studio, así se llama, R Studio. Entonces, ese se lo subo para que ya también lo vayan descargando, vayan instalando el R en su computadora, ese sí lo tienen que instalar, pero hay una ventaja, no ocupa mucho espacio y no es tan pesado como un NetBeans, por decir, el NetBeans es más pesado que el R, entonces lo podemos ir descargando. Igualmente, primero vamos a trabajar con Google Colab, ¿sí? Para poder hacer nuestros programas en Python, pero también vamos a ver un poco de Jupyter y también les subo un video para que puedan instalar Jupyter en su computadora, ¿ok? Sí, para que tengan el Python aquí de manera local también. Entonces tengan las dos maneras en las cuales puedan acceder, ¿sí? Y podamos estar trabajando. Entonces, así que no se preocupen mucho por eso, las clases aquí van a quedar, ¿ok? Y bueno, pues como siempre, pues como todos los trabajos, vayan viendo con quién van a hacer equipo, ¿no? Y ahorita a lo mejor no es tan ya importante que lo vayan haciendo, pero sí pensando, sobre todo pues que seguimos trabajando a la distancia, con quién van a hacer equipo, en donde ustedes ya saben, se sientan cómodos, etcétera, pero también lo pueden trabajar de manera individual o en parejas, ¿sí? Entonces sí. Vamos a hacer equipos de máximo, pues casi siempre han trabajado de 5 personas, máximo 5 personas. Entonces, de 5 hacia abajo, así ya si quieren 4 nada más, 3, 2. Digamos que hace un año y medio que no los vemos, pero ustedes ya saben con quién se han sentido más a gusto trabajando a la distancia. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay alguna otra situación, ya como final, nuevamente, otro video motivacional para que se motiven con esta asignatura y sobre todo ya con su último semestre. Y si están haciendo como algunos compañeros, que es materias y residencia, pues va a estar pesado, pero como nos va a decir el video, al final todo valdrá la pena. ¿Ok? La razón por la que las personas cambian es debido al sufrimiento.
La razón por la que crecemos es porque nos sentimos inconformes o nos comenzamos a sentir inconformes. Pero siendo honestos con el dolor que sentimos, por lo general es el motor principal para que las personas hagan el trabajo que es necesario para empujar hasta el borde. Abraza el dolor que vas a sentir cuando estás tratando de hacer algo grandioso. Tienes que entender, tienes que saber esto. La grandeza viene del sufrimiento. Deja de escuchar las opiniones de los que te rodean que están diciendo, nunca lo vas a lograr, es imposible, no puedes hacerlo, nunca lo vas a lograr. Reconocer nuestro sufrimiento, estar en contacto con el dolor, es suficiente para decir, no puedo hacer esto, ya no quiero hacer esto. Pero esa no es la persona que quiero ser. Solía sentarme allí, luego miraba a mi clase, a mis profesores y era como, les voy a mostrar a todos ustedes. ¿Creen que yo apesto? Voy a ser la persona más grande y mejor del mundo. Necesitas sumergirte en la escuela, debes profundizar todo lo que estás haciendo todos los días, todo lo que estás aprendiendo. Te vas a distraer de tus metas y todas estas cosas van a venir como flechas todo el tiempo. Cualquiera que sea tu meta, tienes que llegar allí. Aunque las personas te van a decir que no puedes hacerlo, a pesar de que te lancen diferentes oportunidades, estoy seguro de que tus amigos salieron 1.000.000 de veces a la hora feliz cuando tenían que quedarse tarde. Averigua lo que quieres y ve tras ello como si tu vida dependiera de ello. ¿Por qué? Es lo correcto para ti. Los pensamientos se convierten en cosas, lo que sea que le pidas al universo, va a venir hacia ti. Tienes la oportunidad de seguir logrando tus metas. Así que levántate y ponte a trabajar en ello, porque los débiles lucharán. El éxito está reservado para aquellos que son los más fuertes. Aún tienes tiempo de pasar esa clase. Todavía tienes tiempo para terminar fuerte, ¿de acuerdo? Repite después de mí, la educación es igual a la oportunidad. Una vez más, la educación es igual a la oportunidad. La escuela es como un privilegio. El aprendizaje y la educación también son un privilegio. No todas las personas pueden tener eso. Sorprendentemente, conozco las personas en la ciudad y en la escuela. Todos lo tienen y puede parecerles normal a veces, pero en realidad no lo es. Saben, hay personas que desean tener la educación, personas que desean poder ir a la escuela y aprender, crecer como individuos. Saben, no se trata de una prueba de matemáticas que tengas mañana, no se trata tampoco de un grado. Es que si lo haces bien en esta prueba, vas a hacerlo bien en la que sigue, y luego la que sigue. Después vas a obtener una A. Y sí, vas a mejorar tu categoría como estudiante, después te va a ayudar a conseguir una mejor universidad, luego un mejor trabajo. Es como si todo se sumara. Pero el secreto en realidad es dar en todo tu mejor esfuerzo. No lo veas como una prueba, no lo veas como una clase o un grado, porque todo lo que quieras en la vida vas a tener que trabajar para ello, no se te va a dar nada. Veo a la mayoría de las personas que solo se enfocan en los problemas. Bien, es el mundo en el que vivimos hoy. Vivimos en un mundo de problemas alimentados por los miedos, ¿cierto? No puedes encender las noticias sin ver problemas, desastres, todo lo malo en este mundo. La mayoría de las personas se enfocan en sus problemas y los hacen más grandes de lo que realmente son. De acuerdo, aquí es donde las personas se equivocan. Si pasa algo malo, la mayoría hace ese problema aún más grande y se dicen cosas como, esto siempre me pasa a mí, esto nunca va a mejorar. Este es un gran problema. Entrena tu mente. Entrena tu mente para no enfocarte en el problema y hacerlo más grande. Mejor enfócate en la solución para resolverlo. Mantente positivo, mantente enfocado y lo más importante es mantenerte fuerte. Yo solía hacer mi tarea los viernes. Así disfrutaba mi fin de semana. La mayoría de las personas la hacen los domingos cuando tienen que hacerlo. Pero a mí solo me gustaba superarlo. Es mucho mejor saber que has terminado y tienes tiempo libre para hacer lo que quieras, que tenerlo en tu mente mientras tienes el tiempo libre. ¿Saben a qué me refiero? Es mejor hacerlo. Te sentirás muy bien. Comiencen bien, hagan su tarea y hagan lo mejor que puedan en cada prueba.
Repitan conmigo, sé que puedo ser lo que quiero ser. Si trabajo duro en ello, estaré donde quiero estar. Yo sé que puedo ser lo que quiero ser. Si trabajo duro en ello, estaré donde quiero estar. El trabajo duro tiene su recompensa. Las clases en las que no me esforcé tanto y no lo hice tan bien, se notaron. Y las clases en las que trabajé muy duro y que hice mi mejor esfuerzo, también se notaron. Me hacía falta darme cuenta que ese trabajo duro realmente vale la pena al final. Es posible que tus resultados no se muestren y que sientas que estás fallando. Puedes sentirte como que no llegarás a ninguna parte o que no lo haces bien, pero siempre y cuando lo hagas lo mejor que puedas, siempre debes darle el 100% de tu esfuerzo. Empieza fuerte y termina aún más fuerte. Te dejo este consejo. Si pudiera regresar y dar a mi yo más joven solo un consejo, ¿qué podría ser? Nunca te rindas. Si pudiera dar a alguien solo un consejo, ¿cuál podría ser? Sería nunca te rindas. Es tan triste ver a tanta gente renunciar a la vida que quieren vivir solo por la necesidad de querer encajar. Encajar con los padres, con los amigos, encajar con la sociedad. Demasiado miedo a soñar con lo grande que puede ser la vida, porque la vida y otros han ofrecido muchos ejemplos de cómo te puede ir mal. Un montón de ejemplos de lo difícil que es la vida, qué tan difícil puede llegar a ser. Bueno, yo no compro eso. Creo que cada uno de nosotros somos capaces de crear la vida que queremos. Me niego a creer que estamos atrapados. Me niego a creer en la limitación. Somos capaces de cualquier cosa. Sí, de verdad creemos en ello. Porque con la creencia viene la acción. Con la creencia vienen las posibilidades. Con la creencia de que estamos abiertos a las oportunidades. Cuando nos negamos a renunciar a nuestro sueño. Cuando buscamos encontrar ejemplos de las personas que han logrado en la vida lo que quieren. Cuando queremos aprender cómo podemos avanzar cada día. Cuando estamos abiertos a aprender más. Cuando estamos dispuestos a trabajar por ello. Cuando confiamos en nuestra intuición y seguimos nuestros corazones. Cuando tenemos el coraje de confiar en el universo y alcanzar el cielo. Bueno, entonces todo es posible. Si lo crees, puedes lograrlo. Si puedes soñarlo, no hay duda de que puedes serlo. Cree en ti mismo. Shakespeare dijo una vez, nuestras dudas son traidores y nos hace perder el bien que a menudo podemos ganar por temor a intentarlo. Mira, la mayoría de las personas temen tanto al fracaso que ni siquiera lo intentan, por lo tanto, fallan por defecto. Lograr algo de importancia en la vida nunca será fácil, pero de la única manera que puedes garantizar que no logres algo es si nunca lo intentas en primer lugar. No sabes lo que va a pasar en el futuro. Cualquier cosa puede pasar si crees en ti mismo y estás dispuesto a aprender cómo hacerlo realidad. Puede que no suceda de inmediato, te puede llevar más tiempo del esperado, pero si estás comprometido y mantienes la creencia de que al final lograrás el resultado que deseas, entonces lograrás el resultado que estás deseando. Nunca te rindas. Nunca, nunca te rindas. Muy bien. Al final, todo valdrá la pena y pues la idea es esa, nunca rendirse y siempre dar nuestro máximo esfuerzo. Y lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran, lo pueden lograr. Si creen, es posible. ¿Sale? Muy bien, pues ahora sí los dejo con estos pensamientos. Espero que cada día hagan lo mejor posible y sobre todo
ya están en el último semestre, ya están a punto de lograr una meta más. Sigue su residencia o su titulación y terminar con bien su carrera. Y de ahí, muchachos, el límite y muchachas, el límite es el cielo, ¿sí? Como dicen, porque ya de ahí ustedes ya lo que quieran lograr, lo van a poder lograr. Van a tener una herramienta más para poder llegar hasta donde ustedes quieran. Y yo quiero que todos ustedes tengan mucho éxito y triunfen haciendo lo que a ustedes les guste. Acuérdense que el éxito no es que tengan dinero o que tengan mucho dinero, pues, o sea, ahí a lo mejor se puede ver reflejado para algunos, pero el hacer lo que a ustedes les guste, hacerlo con pasión, hacerlo bien y no tener un trabajo diario, sino al contrario, que les paguen por hacer lo que les gusta, esa será una muy grande recompensa que ustedes van a tener ya en su vida futura. ¿Sale? Pues nos vemos el miércoles, si no hay alguna duda o comentario, y espero que estos videos los ayuden a ustedes a seguir creyendo en ustedes mismos y a saber que lo que quieran hacer lo pueden lograr.